Buenos días con todos. Mi nombre es Ariela Bustamante. Actualmente estoy en el cuarto ciclo de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy voy a presentar un caso clínico denominado trastorno del espectro autista que se encuentra codificado como F84.0 en la nosología del CIE-10 y el DSM-5. Como primer punto tenemos los datos generales. Bueno, tenemos que es un niño varón de 2 años, 11 meses 10 días. Los datos de filiación, es decir, su nombre, está evidentemente protegido, pero se le ha puesto un nombre ficticio para que el caso tenga un enfoque más humanista. En este caso se lo ha llamado Mario. En la fecha y el lugar de nacimiento, básicamente él nació el 24 de junio de 2022 en la ciudad de Cuenca. Su grado de escolaridad es, bueno, estuvo en el primer año del CNH. La institución educativa es obviamente el CNH, denominado un espacio Centro de Vidas en Acción. El lugar que ocupa en la familia es hijo único. El domicilio actual vive en el Cantón Catamayo. El teléfono que la madre nos supo proporcionar fue el 0957 46 35 13. Y bueno, el informante en este caso fue su madre, Marina, y su padre, Andrés. Bueno, el entrevistador es la psicóloga clínica Sara Bustamante y la fecha de la entrevista fue el 4 de julio de 2025. Continuamos con el motivo de consulta. Decimos que, bueno, los cuidadores primarios de este niño acudieron a consulta debido a que notaron una regresión de las habilidades psicosociales que el niño ya había adquirido hasta esa edad, es decir, a la edad de 2 años, 5 meses. Bueno, en el desarrollo inicial, como digo, tenemos que el niño presentó un desarrollo psicomotor normotípico durante la primera infancia, mostrando conductas esperadas para su edad, como el contacto ocular recíproco, la vocalización dirigida a los cuidadores, la expresividad emocional positiva, el juego interactivo y una alimentación variada, acorde a su etapa de desarrollo. ¿Cuál fue el cambio regresivo? Básicamente el niño perdió sus habilidades sociales, es decir, empezó a tener ausencia de contacto ocular. También perdió el interés en la interacción social con adultos y con objetos lúdicos o con, inclusive con otros niños. Además, tiene una desaparición de conductas comunicativas intencionales, como por ejemplo dejar de llamar a los papás cuando obviamente quería algo, necesitaba algo. Además, tenemos la restricción alimentaria, limitándose a consumir un solo alimento. Cabe aclarar que, como se dijo anteriormente, el niño obviamente comía o consumía la alimentación complementaria para su edad, pero consumía todo. Sin embargo, una vez que tuvo la regresión, solo se interesó por un solo alimento. Y también tenemos la aparición de movimientos estereotipados, como por ejemplo aletear con las manos, como respuesta a estímulos aversivos. Bueno, dentro de la percepción familiar, entonces entendemos que la madre no percibe que el niño sea consciente, obviamente, de sus dificultades, y dice que lo atribuye a los cambios con una variabilidad típica de la infancia. En el impacto emocional, ambos padres manifiestan un alto grado de preocupación y consideran la situación grave, calificando el impacto con un 8 sobre 10 al compararse al estado actual del niño con su funcionamiento. Ya, ¿cuáles son los antecedentes del programa? Bueno, la madre del paciente obviamente manifiesta incertidumbre respecto a estos factores etiológicos que podrían haber influido en el desarrollo actual del niño, expresando preocupación por posibles efectos de hábitos alimentarios durante el embarazo. Sin embargo, sí existe un antecedente hereditario o sanguíneo. Tenemos también, por ejemplo, que dice que un de estos antecedentes hereditarios neuropsicológicos es que una prima paterna tuvo un retraso significativo en la adquisición del lenguaje. Y también tenemos que un primo materno fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y actualmente se encuentra bajo tratamiento farmacológico, lo que hace que se pueda tener una idea acerca de que el niño pueda tener un trastorno del neurodesarrollo. Tenemos la conducta observada durante la evaluación, obviamente esto es del niño. Tenemos que obviamente el niño presentó una evitación del contacto ocular y la comunicación verbal con la terapeuta, dificultando obviamente la obtención de los datos, por lo cual los datos que se recopila a continuación
son dichamente expresados por los cuidadores, es decir, por sus papás. Además, se observó inatención, hiperactividad leve, conductas oposicionistas hacia la terapeuta, aunque mostró obediencia hacia su madre. Durante el juego con dinosaurios, el niño mostró un estado afectivo tímido y mayor involucramiento, indicando intereses restringidos y placer en actividades específicas. En el ámbito del sueño, en cambio, se reporta dificultades significativas como insomnio para conciliar el sueño, terrores nocturnos, episodio de aleteo y gritos al dormir y un patrón fragmentado de sueño, es decir, que el niño en la noche obviamente dormía solo 6 horas, pero en el día 4. Otra conducta que se observó es que se identificaron también síntomas de bruxismo, enuresis y encopresis y trastornos de la eliminación que pueden estar vinculados a factores madurativos y emocionales. Pero esto obviamente se requiere una evaluación integral para descartar causas médicas y abordar posibles componentes psicodinámicos y ambientales. En el área del desarrollo, en la parte del embarazo y el parto, la madre refiere obviamente a un embarazo sin complicaciones, pero nos dice que debido a la baja economía que tenía en ese tiempo, solo se realizó 2 controles prenatales. El desarrollo en estos 2 controles, el médico les supo manifestar de que el desarrollo fetal era el adecuado. Ella tuvo obviamente una ausencia de consumo de sustancias teratogénicas y también tuvo una alimentación materna saludable con apoyo de su familia. El parto fue vaginal y duró aproximadamente 10 horas y el niño nació con un peso de 3,3 kilogramos y una talla de 50 centímetros. En la escala Apgar tuvo un 8 de 10 debido a que presentó una leve disminución en la respuesta refleja. En la parte de desarrollo motor tenemos que el niño alcanzó los hitos motores esperados, es decir, levantó la cabeza parcialmente a los 5 meses, sin apoyo a los 6, se sentó y gateó a los 9 meses y comenzó a caminar a los 12 meses. En el lenguaje, entonces tenemos que inició con su balbuceo a los 11 meses, pronunció palabras básicas a los 13 y formuló frases simples desde los 15. Con algunas dificultades en fonemas, a los 21 meses usaba frases funcionales, pero hacia aproximadamente 8 meses se evidenció una regresión en la comunicación, con menor verbalización, evitación del contacto visual y la disminución de la iniciativa para llamar la atención. Bien, en la alimentación, como dije anteriormente, recibió lactancia materna exclusiva desde el nacimiento y continúa la demanda, con introducción de alimentos sólidos blandos desde los 6 meses. Inicialmente aceptaba variedad de alimentos, pero luego desarrolló preferencia marcada por ciertos alimentos específicos acompañada de conductas repetitivas, cuando no se le proporcionaba lo que él deseaba a sus elecciones. Dentro del control de esfínteres tenemos que comenzó el proceso de aprender a controlarlos a los 2 años y 3 meses, pero presentó esta regresión coincidiendo con el inicio de los síntomas, volviendo al uso del pañal. El juego y la socialización tenemos que inicialmente disfrutaba de la interacción con los padres y otros niños, ya que asistía obviamente al Centro de Desarrollo Infantil, que ya lo nombramos Centros de Vidas en Acción, mostrando interés acorde a su edad. Además, posteriormente comenzó a jugar de forma solitaria y restringida, con hiperfijación en 3 juguetes específicos que eran sus 3 dinosaurios. Rechazaba la cercanía de otros niños, lo que lo llevó obviamente a que vuelva a educarse en casa. Dentro de su autonomía personal, tenemos que progresaba en habilidades como alimentarse solo, vestirse y asearse antes de esa regresión. Y en el desarrollo sexual no se observaron conductas anómalas ni interés exploratorio acorde a su edad. Bien, en el ambiente escolar, tenemos que, según refiere la madre, el niño comenzó a asistir, como ya lo dijimos, al Centro de Desarrollo Infantil del programa Creciendo con Nuestros Hijos del CNH, en el espacio denominado Centro de Vida en Acción, a los 2 años de edad. Durante los 3 meses de asistencia, mostró una buena adaptación al entorno. Disfrutaba jugar con los otros niños y estableció relaciones positivas con ellos y también con la maestra. Sin embargo, cuando ya empezó la regresión, es también como lo que pues empezó a distanciarse. En los antecedentes familiares tenemos que su padre, Andrés, de 33 años, en la actualidad es veterinario y trabaja en una clínica pequeña.
Posee un carácter amable y afectivo, aunque presenta rasgos de personalidad paranoide en relación con su hijo porque es su único y primer hijo. El padre es el tercer hijo de 5 hermanos y tiene una prima que en su infancia presentó las dificultades en el lenguaje, las que evidentemente superó. Respecto a la madre, la denominada Marina tiene 30 años y es profesora de educación inicial y actualmente em, se encuentra desempleada aunque realiza trabajos ocasionales para contribuir al sustento familiar. Su carácter es amable y afectivo, especialmente con los niños y obviamente con su hijo. Ella presenta un rasgo de personalidad límite en la relación con su esposo y su hijo. Ella es la segunda de 3 hermanos y tiene un primo diagnosticado con TDAH bajo y se encuentra este primo bajo tratamiento farmacológico. Las expectativas frente al tratamiento de los padres, bueno, tenemos que ellos, ambos progenitores, tienen expectativas elevadas y están enfocados en la restitución completa del funcionamiento previo del niño. La madre, de manera explícita, nos manifiesta su deseo de que se lo cure al niño porque lo quiere volver a tener como era anteriormente el niño normal y bueno. El padre, a su vez, también manifiesta lo mismo y también supo manifestar de que está dispuesto a asumir cualquier costo para lograr la mejoría de su hijo. En las enfermedades, en cuanto a la salud del niño, él no presenta ninguna enfermedad crónica, pero se detectó una alergia a los mariscos durante una evaluación médica realizada. Bien, en las pruebas psicométricas utilizadas para empezar a tener un diagnóstico presuntivo, se realizaron el cuestionario del bebé y el niño pequeño, el cual es una escala que valora 7 predictores del lenguaje: la emoción y el uso del contacto ocular, el uso de la comunicación, el uso de gestos, el uso de sonidos, el uso de palabras, la comprensión y el uso de objetos en el juego. En este caso, Mario tuvo una puntuación en esta escala en todas sus subáreas de una puntuación inferior, lo cual nos denominó que es una valoración preocupante. Otra prueba psicométrica aplicada fue el MCHAT, que es un cuestionario combinado con preguntas de seguimiento para detectar alteraciones del desarrollo dentro del TEA. Esto es válido para niños entre 16 y 30 meses de edad, que consta de 2 etapas. En un primer estadio, los padres deben completar un total de 20 preguntas dicotómicas, es decir, de sí o no. Y las preguntas 2, 5 y 12 son de sí, indican un riesgo, y las otras son no, indican igualmente un riesgo, pero menor. En la segunda fase, la profesional pregunta sobre los ítems del cuestionario que el niño ha fallado. En este caso, Mario, quien ha presentado 13 ítems fallidos, 5 de ellos críticos, se recomienda obviamente completar la evaluación con pruebas adicionales como el A22 y el de Vineland. Es por eso que se le aplicó lo recomendado, el cual aquí Mario tuvo una suma de todas las áreas de este cuestionario de 54, lo que hace que tenga una puntuación súper inferior al percentil normal, lo cual obviamente ya nos da un indicio de que podría tener un trastorno del espectro autista. Sin embargo, para tener aún más evidencia de esto, se aplicó una prueba más, que es la escala de observación para el diagnóstico del autismo 2, el A22, en la cual tenemos lo que obviamente es un instrumento semiestructurado de observación para evaluar comunicación, lenguaje, interacción social, comprensión socioemocional, imaginación y conductas repetitivas o anómalas. Este es un cuestionario válido para niños mayores de 12 meses hasta la edad adulta. Consta de 5 módulos y en este caso a Mario se le aplicó el módulo 1. Las puntuaciones son de 0 sin alteración, 1 que es una ligera alteración y 2 es una alteración clara. La puntuación total de Mario en esta escala, en este cuestionario, fue de 20, superando el punto de corte para autismo. Bien, como diagnóstico presuntivo, ya lo mencioné, tenemos un trastorno del espectro autista. Como diagnóstico diferencial, en cambio, tenemos que esta se basó obviamente en las pruebas psicométricas, en la evaluación, y también nos basamos en los criterios del DSM-5 para distinguir el trastorno del espectro autista de otros trastornos. Esto se empezaba con la discapacidad intelectual,
Decimos que esta se diferencia por las marcadas deficiencias en el funcionamiento intelectual y adaptativo, junto con comportamientos repetitivos y regresión de habilidades académicas previas presentes en el TEA. Tenemos otro trastorno diferencial que es el trastorno del lenguaje y el trastorno de la comunicación social pragmática. Ya estos dicen que no se presentan comportamientos repetitivos ni intereses restringidos, aunque puede haber regresión en el lenguaje, lo que los distingue del NEA. Continuamos con el mutismo selectivo, que este se caracteriza por un desarrollo del lenguaje normal y comunicación en entornos seguros. También tenemos el trastorno de movimientos estereotipados, que aunque comparte movimientos repetitivos como el TEA, se diferencia cuando estos causan autolesiones y requieren un tratamiento específico. Sin embargo, ambos trastornos pueden coexistir, pero este no es el caso. Y por último tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se diferencia por una inatención y por la hiperactividad más intensa que las observadas habitualmente en personas con un desarrollo similar. Y el diagnóstico definitivo, tenemos que este obviamente se estableció integrando la información obtenida de la entrevista con los papás, en la observación clínica, los resultados de las pruebas médicas, el análisis del diagnóstico diferencial y la aplicación de los criterios de diagnósticos del DSM-5. Además de que también se tomó obviamente en cuenta los cuestionarios aplicados. Con base a esos parámetros, se concluye que el niño Mario presenta un trastorno del espectro autista sin comorbilidades médicas ni catatonía y bueno, presenta una gravedad de nivel 1. Ya. Para esto, los criterios del DSM-5 que se tomaban en cuenta fue el criterio A1, el cual nos dice que existen unas deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. El criterio B1, los cuales nos dice los movimientos, uso de objetos o habla estereotipado repetitivo. El criterio B2, insistencia en la monotonía y rigidez en rutinas o comportamientos. El criterio B3, intereses muy restringidos y fijos. El criterio B4, hiper o hiporreactividad, estímulos sensoriales. El criterio C, que son los síntomas presentes desde las primeras etapas del desarrollo. El criterio D, que es el deterioro significativo en áreas importantes del funcionamiento adaptativo, y el criterio E, que es básicamente que la alteración nos explica mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Bien, vamos finalizando diciendo el criterio técnico personal. Bien, bueno, aquí se podría decir que el diagnóstico del trastorno del espectro autista en un niño de 2 años es complejo, debido a que muchos hitos psicomotores y cognitivos aún no se han desarrollado completamente, lo que limita la identificación de signos claros. Aunque existen herramientas validadas como el MCHAT y se realicen amnesis y observación clínica detallada, la interpretación debe ser cuidadosa porque, o sea, el perfil de desarrollo puede variar y algunos síntomas pueden estar en proceso de aparición. Sin embargo, esto no implica que el diagnóstico sea imposible. Con la aplicación rigurosa de técnicas diagnósticas estandarizadas, y la recopilación detallada de los antecedentes familiares y del desarrollo del niño, tenemos que la observación sistemática del comportamiento social, comunicativo y adaptativo del niño es factible establecer un diagnóstico presuntivo o incluso el definitivo, como ya lo establecimos anteriormente y lo explicamos. Los criterios que se utilizaron o sea, para poder diagnosticar son el criterio A1, el cual nos dice que se presentan deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Además, tenemos el criterio A1, más específicamente, en donde nos dice que hay deficiencias en la reciprocidad socioemocional. El A2, que existen deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. El criterio A3 nos dice que existen deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. El criterio B, en cambio, nos dice que son patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes síntomas. B1, movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada repetitiva. B2, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas. B3, intereses muy restringidos y fijos.
B4, hiper o hiporreactividad. Estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. El criterio C, en cambio, nos dice que los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. El criterio D, que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Y el criterio E, que estas alteraciones nos explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.